Serpiente de Edén. Cuando hablamos de este tema, serpiente de Edén, es un tema profundo, así que atentos a esta enseñanza. La base de Génesis capítulo 3, verso 1, texto conocido, dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Esa base nos hace una referencia a algo que lo que era la serpiente. Dice que era astuta, más que todos los animales del campo. Entonces tenemos que entender que serpiente es la palabra nachad o nathas y significa conjuro, agorero, agüero, hechicero, sortilegio. El significado de esa palabra serpiente de el hebreo, pero también hay una traducción griega de esta palabra serpiente, que es la palabra herpo. De ahí viene, interesante, la raíz herpes, que es una enfermedad sexual. Serpiente, entonces, dijimos que es la palabra nachad o nathas, pero recuerde que en el hebreo antiguo no se usaban vocales. Entonces, cuando analizamos esta palabra nachad o nathas, nos encontramos que forman un nombre. Al colocarle las vocales, forman una palabra, que es serpiente. Pero si quitamos vocales y dejamos consonantes, forman la palabra engaño y adivino. Y la última, que da sustantivo, o también esa palabra, nos da también una traducción a uno luminoso. Y qué interesante que usted se recuerda que Luzbel era un ser luminoso. Luzbel, portador de luz. Entonces la escritura nos dice que entró la serpiente en Edén. Satanás tomó un cuerpo. Satanás sin un cuerpo está desautorizado. Entonces serpiente es una palabra compuesta, una palabra serpiente. Serpiente. O sea, es un ser pensante. Por eso es que cuando dice que era más astuta que todos los animales del campo, se refería a un ser que podía pensar, tenía una cualidad muy especial. Recuerde que Dios hizo la serpiente. El problema no es la serpiente. Entonces, tenía una cualidad en que podía razonar, pensar, es un ser pensante, podía comunicar bien. Tenía la habilidad de hablar, de comunicar, de pensar, de razonar. Por eso se refiere a la palabra astuto. Esta palabra nachad, también del hebreo, y aquí coloquen atención porque en gran parte de la escritura nos habla de la serpiente. La serpiente, como que está diciendo un ser femenino. Pero en el original esta misma palabra de nachad o nathá no habla a un ser femenino, sino a un masculino. Lo que dice el serpiente. El serpiente. Entonces, era más astuta que todos los animales del campo, más astuto que todos los animales del campo. Ahora, cuando dice astuto más que todos los animales del campo, no es una astucia de algo negativo, sino de algo positivo. Todo lo que hizo Dios era positivo, antes de la caída, pero describe esas cualidades de astuto. Eso se refiere, era en rapidez, en vista, en movimientos, en actividad, en el modo de conversación, y se adaptaba al ambiente. A eso se refiere la palabra astuto, no en algo negativo, sino en algo positivo. Ahora, le decía anteriormente que de esa palabra naxak nos da el serpiente, no la serpiente que se agregó, porque esa palabra del hebreo da el serpiente, que era un ser masculino. Bases.
La versión castellana dice que la serpiente, el más astuto. Ahí la diferencia, se fija que la nombra como la, pero es él. La serpiente, el más astuto que todos los animales del campo. Versión CJ. La serpiente era el más astuto. Versión BLA. La serpiente, el más astuto. Versión NRB. La serpiente, el más astuto. Versión MN. La serpiente era el más astuto. Si ustedes fijan, empieza con la, pero termina diciendo él. No dice la serpiente era la más astuta, sino la serpiente, porque se agregó esa palabra, pero no corresponde, sino en el original es el serpiente. Y dice, la serpiente era él. Entonces, cuando nos está hablando de él, está dando el original de ese texto. Astuto, que es del hebreo lo que hemos estudiado, que es algo prudente, según el hebreo 6191 nos está hablando del Strong, que era avisado, dice que era cuerdo, que era prudente. Recuerde que Satanás entró en un cuerpo de la serpiente para poder provocar el engaño. La serpiente se produjo también como una maldición, que lo vamos a ver más adelante. La serpiente siempre ha estado. Satanás la utiliza como un sentido figurado para poder entrar y contaminar. La serpiente es la tentación. La serpiente está en la salud. La serpiente está en lo masónico. La serpiente está en lo Illuminati. La serpiente está en la Iglesia Católica. La serpiente está en lo satánico. Gobierna, es un ser que gobierna. Ahora, también la Escritura nos habla del dragón. En Apocalipsis dice que Satanás se le considera también al dragón. Y si era serpiente, es un dragón, porque ha evolucionado. Ahora, si notamos las diferencias entre la y él, la serpiente, supongamos que fuera la serpiente, entonces sería la dragón. ¿Cómo que le pasó? Porque los artículos cambian y a veces un artículo echa a perder una palabra. El original es el serpiente. Si es él, es un ser masculino. Por lo tanto, como dice el dragón, en Apocalipsis ahí está bien porque es el ser masculino. Entonces volvemos al origen, que sería el serpiente ha evolucionado a el dragón. Pequeño detalle de eso que nos ayuda también a entender este misterio. Por eso que el dragón, si usted lo ve, el dragón chino, no es el mismo que quizás vemos en las películas que de Europa echando fuego por la boca, sino el dragón chino tiene una forma de serpiente larga. Y mire qué interesante, porque tiene patas y habla. En la traducción de serpiente del griego, lo que hemos hablado nos está dando una enseñanza muy profunda. Ahora también, recuerde que la serpiente tenía la lengua partida. Hoy en día es una moda. Hay una moda de que se hace una operación relativamente básica con una inusitada perforación. Esa es una moda que lo hacen por lo general los jóvenes o algunas modas o una persona, y eso dura más o menos 10 minutos en que hacen el corte a la lengua, siempre con una anestesia, claro, con la ayuda de un escalpelo y una pinza quirúrgica pueden hacer esta operación. Ahora esta operación es básica, aunque se aconseja no hacerla. Es una práctica generalmente que no altera el habla ni tampoco altera el gusto. Sin embargo, es desaconsejable usarla porque ocasiona riesgo en una deformación en el paladar. En el español de serpiente nos dice que era un ser erguido. Si leímos la escritura, era un ser erguido, o sea, podía caminar porque tenía pies. Ahora, qué interesante también que la serpiente hablaba, comunicaba. La serpiente hablaba con Eva, porque la serpiente en Edén hablaba. Y vamos a ver más adelante, no se pierda esta enseñanza, si todos los animales también podían hablar. Si hablaba la serpiente, todos los animales podían hablar. Manténgase ahí en la enseñanza. Entonces el diálogo, aquí se produce un diálogo
de Génesis capítulo 3, verso 1 y 2. Y nos dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Y dijo a la mujer, se provoca entonces un diálogo. Y ese diálogo está dando a conocer una manera de comunicar. Y la mujer respondió a la serpiente. Entonces se produce un diálogo. La mujer no se asustó cuando habló con la serpiente. Tuvieron un diálogo normal. La serpiente le habla, ella responde y se produce un diálogo. Ella no se asustó, ni arrancó, ni corrió. Dejaré una pregunta. ¿Acaso la mujer había conversado antes con la serpiente? Aunque el texto no lo escriba, e incluso no habla, no menciona que tenía patas ni que era erguido, pero sabemos que cuando Dios hace el juicio, tanto de Adán, de la mujer y de la serpiente, la maldición fue comer polvo y arrastrarse sobre la tierra. Entonces ahí nos deja claro a entender que el serpiente podía caminar porque tenía patas y podía hablar. Otra cosa interesante del serpiente nos dice que lo que hizo al daño a la humanidad entera. Ahora también recuerden que estamos en un diálogo, está el serpiente dialogando juntamente con la mujer. Si fuera extraño al serpiente, quizás la mujer al escucharla hablar hubiera arrancado, pero no fue así. No fue así, se mantuvo. Si usted encuentra en la calle a alguien, a un ser extraño que nunca lo conoce, y le empieza a hablar, y le dice, come esto, ¿usted lo comería? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo conoce, porque no sabe quién es. Nadie comería algo, si se encuentra en la calle y se lo da, usted entra como la duda, como el miedo, como la incredulidad, como que la desconfianza. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Pero qué interesante que Eva, o la mujer, cuando empieza a hablar con el serpiente, no se asustó, no tuvo miedo, no arrancó, no gritó. Y cuando fue el momento del fruto, ella comió del fruto sin ningún problema. Lo que está diciendo es que ya había un diálogo mucho antes de que la serpiente provocara la caída. Así es el enemigo. Siempre coloca algo para poder dañar, pero nada pasa sin que algo se produzca un diálogo. El enemigo siempre trabaja en la mente. Por eso que da a entender que la mujer ya había hablado tiempo con la serpiente. Ya había hablado tiempo con el serpiente. Ya tenía una comunicación con ella. Mire, le voy a leer un texto sobre el tema que por eso menciono el serpiente, que de esa palabra da él, que es un ser masculino. Hay un texto que los puede buscar en un texto original de traducción judía en el alfabeto de Rabí Akiva. Y dice este texto, se lo voy a leer. Y dice que llamó a juicio Dios a Adán, a Eva, y luego llamó a juicio a el serpiente, y dijo, te arrastrarás sobre el polvo y polvo comerás. Dios habló cortando la lengua a el serpiente y dijo, tú has sido el primero en desatar las malas lenguas, has sido el primero en desatar las malas lenguas en el mundo con maldición. De ahora en adelante, toda gente que pase por el mundo verá tu lengua, que fue causante de tu desgracia. Y ahí ese texto el que nos da a entender de Rabí con Akiva, nos dice que él utiliza la palabra él. Antes el serpiente no tenía en Edén la lengua partida. En Edén la serpiente no tenía la lengua partida, sino se produjo en el juicio por la caída. Por eso que la lengua tiene de la serpiente doble.
Y eso significa que es de doble filo. Por eso que la Escritura también nos dice que la lengua es muy peligroso. De que si alguien domina su lengua, domina todo su cuerpo. La serpiente tiene doble lengua. O sea, es una espada de doble filo. Y la lengua es una espada de doble filo si no se usa para bien. De ahí viene la palabra lachuanará, que es mala lengua del hebreo. Y es arma de doble filo. Ahora escuche con atención. En Edén, los animales podían hablar, pero por la caída, por lo que hizo la serpiente, que por su lengua lo que provocó, se maldijo la serpiente y quedó con doble lengua, vino una maldición. Pero en Edén, todos los animales podían hablar. Le voy a dejar un texto judío original que dice lo siguiente, cuando habla de la expulsión. El verso 28 dice así lo siguiente: en aquel día quedaron mudas las bocas de todas las bestias, animales, pájaros, sabandijas, reptiles, pues hablaban todos unos con otros en un mismo lenguaje e idioma. Este texto muy profundo, original hebreo, nos da a entender que todos los animales podían hablar en Edén, pero con lo que sucedió con la caída, se produce la maldición. Es interesante en que a través de esta palabra hoy pudimos entender los misterios. El Edén. Este misterio que quizás está ahí, pero hay que profundizarlo. Ese es el tema de hoy. Serpiente de Edén. Ahora, cuando una serpiente, esto está comprobado, se le corta la cabeza, esa serpiente que se le cortó la cabeza, al tocarla sigue con la misma reacción, porque su cerebro sigue con la misma reacción y esa serpiente aún muerta es peligrosa, porque si uno la toma, la reacción es como inmediata, es porque es su ser morder aún sin cabeza. Eso está científicamente comprobado, y esto nos da a entender que la serpiente aún sin cabeza puede hacer daño. Ese es el tema de hoy. Ese es el tema que nos convoca a entender los misterios del Edén. Serpiente de Edén.